Hola, soy Luis Sierra, ortopedista y especialista en artroscopía y lesiones deportivas de la Ciudad de México. En este video voy a tocar el tema de los problemas del bíceps y lo que como paciente o curioso del tema probablemente te gustaría saber. Te vas a identificar con este video si tienes dolor aquí. El músculo bíceps braquial ha sido importante siempre en nuestra historia. Lo asociamos con fortaleza, con poder, con protección, pero en general no sabemos mucho de él y es un músculo tan interesante. El bíceps se llama así porque tiene dos cabezas, la cabeza o porción medial o corta y la lateral o porción larga. La cabeza corta se origina en un hueso en forma de gancho que tenemos en la escápula u omóplato, que se llama coracoides. La cabeza o porción larga se origina en la parte alta de la glenoides, el plato que se articula con la cabeza del húmero, justo a nivel de una protuberancia que se llama tuberosidad supraglenoidea. Las dos cabezas, larga y corta, bajan por el brazo, como lo has visto, y ambas comparten su inserción en una tela que abraza el antebrazo, que se llama fascia bicipital, y en un hueso al que llamamos radio, en otra protuberancia que se llama tuberosidad bicipital. El bíceps es un músculo flexor del antebrazo, porque al contraerse mueve la articulación del húmero con el cúbito en el codo, que es una bisagra. También es flexor del brazo, porque contribuye junto con otros músculos a que eleve el brazo hacia adelante. Pero mucho más, y como principal función, es supinador del antebrazo. Su contracción, cuando el codo está doblado, hace que el antebrazo se rote hacia afuera, colocando la palma hacia arriba, como cuando sostienes una charola. Para que entiendas un poco el tema de las lesiones de la porción larga del bíceps, te voy a hablar un poco más a fondo de su anatomía. Si quito la piel y la grasa, el hombro está conformado así. Si le voy quitando más capas, la primera es el músculo deltoides, que es el que te da la fuerza grande para cargar cosas. Aquí te quité la porción corta del bíceps. Para ser más práctico en este video no le voy a poner mucha importancia, porque sus lesiones son más raras. Adentro del hombro tenemos un grupo de músculos que en conjunto les llamamos mango rotador. Son 4. Aquí te muestro y te quito 2 que están en íntima relación con el bíceps. El supraespinoso se encarga de levantar finamente tu brazo hacia un lado y el subescapular se encarga de rotar tu brazo hacia adentro. Esto es importante porque las lesiones del subescapular y del supraespinoso frecuentemente se acompañan de lesiones de la porción larga del bíceps. Después tienes unos ligamentos que se llaman cápsula articular o ligamentos glenohumerales, que funcionan como un globo que mantiene estáticamente el hombro en su lugar, que en su interior contiene un líquido en el que nada el hombro. El bíceps la perfora y esta le crea un canal por el que el bíceps entra al hombro. Además tiene un ligamento transverso o nucal que forma una especie de polea donde el bíceps se desliza. Si te muestro una visión desde arriba de la polea del bíceps, se ve más o menos así. Si quitamos el ligamento transverso, queda ya libre la porción larga, que se inserta arriba en la llamada glenoides, fundiéndose con el labrum, que es un empaque que tenemos en el hombro, como el que tienen las llaves de agua. Y la porción larga se aloja en un surco o corredera bicipital que guía su camino. La porción larga del bíceps siempre se ha considerado como una causa importante de dolor en el hombro. Y se puede lastimar en muchos puntos. Primero, arriba, en su origen o ancla. A grandes rasgos es un desprendimiento en la parte alta del labrum glenoideo y el origen del bíceps. A eso le llamamos lesión SLAP, que viene de las siglas en inglés Superior Labrum Anterior Posterior, o sea, una lesión del labrum superior que va de anterior a posterior. Este es un video de una lesión SLAP. Fíjate cómo se ve claramente un arrancamiento del tejido en esa zona. Un SLAP se puede generar a partir de 2 mecanismos principales. Primero, por tracción del bíceps única y súbita de alta energía, o de baja energía pero repetida. Y en segundo lugar, por carga del húmero sobre el labrum y ancla del bíceps, igual en un evento único de alta energía o por carga repetida de baja energía o pinzamiento interno. Para que me entiendas los 2 mecanismos, te voy a poner un ejemplo muy claro: los lanzadores.
Fíjate muy bien en el movimiento del brazo de este pitcher. Un pitcher tiene una fase de engatillamiento y una fase de liberación de la pelota. Los lanzadores hacen lesiones slap por sobreuso, por tracción y carga repetida, creada en miles de lanzamientos. Porque tienen que llevar el brazo a un extremo anormal de rotación hacia afuera para producir aceleración de la pelota y después tienen que desacelerar el brazo después de soltar la pelota, lo cual los termina lesionando. La tracción y rotación repetida crea la lesión. Es un fenómeno al cual le llamamos peel back, que es como despegar una calcomanía. Si lo visualizas como pelar un plátano, puede ser muy fácil de entender. También el mecanismo de carga por sobreuso está presente en ellos, en un fenómeno que se llama pinzamiento interno. Un pinzamiento interno se genera por desbalances capsulares y musculares, que hacen que se produzca una microinestabilidad del hombro. La persona empieza a rotar relativamente más el hombro hacia afuera y empieza a contracturar su rotación hacia adentro. Esta situación hace que la cápsula de atrás se vuelva rígida y la de adelante muy laxa. Cuando esto pasa, con cada lanzamiento, el hombro empieza a salirse de su centro, se empieza a desplazar normalmente hacia arriba y hacia atrás, y por carga o pinzamiento repetido puede crear un slap. El segundo modo de lesión es súbito, por mecanismos de alta energía, tracciones o carga en un evento único. De manera súbita, por ejemplo, un jalón grave en el hombro en un accidente que tracciona el bíceps, que a su vez lo desinserta de su ancla, como cuando te caes y te quedas colgado de algo, por mecanismos de tracción típicos de las luxaciones de hombro. Y de la misma forma, una carga súbita y única también puede lesionarte. Esto crea un empujón directo en el eje del húmero, como cuando te caes y apoyas en la mano. A eso le decimos carga axial. También puede producirse durante choques. El tronco se proyecta para adelante y el brazo, normalmente sosteniendo el volante, hace carga axial hacia atrás. En cuanto a dolor, en las lesiones slap entra una excepción. Aunque puede doler también el bíceps adelante, normalmente les molesta más hacia atrás y adentro en el hombro. Además de las lesiones slap, el bíceps puede lastimarse, en segundo lugar, en su tendón del hombro o tendón proximal. El gran problema del bíceps es que se trata de un músculo biarticular, o sea, atraviesa dos articulaciones, la del hombro y la del codo, y por ende está sujeto a estrés mecánico, en ocasiones en direcciones opuestas que pueden generar tensiones excesivas y comprometer su integridad. El tendón proximal del bíceps se lesiona también por tracción súbita, aguda, única o por sobreuso en trabajo, deporte o actividades recreativas. Como está sujeto a muchas tensiones y por su anatomía compleja, es una causa frecuente de lesión y por tanto de dolor en el hombro. Y se inflama ante los jalones o abuso mecánico. A eso le llamamos tendinitis del bíceps. Cuando esta inflamación se repite muchas veces, el tendón pierde la capacidad de repararse y puede crear una degeneración. A eso le llamamos tendinosis y también duele mucho. El tendón puede empezar a deshilacharse y progresivamente irse rompiendo. A eso le llamamos ya lesión de la porción larga. Cuando estos fenómenos suceden, el dolor es clásico del bíceps en la parte de enfrente del hombro. Y cualquiera de las dos condiciones lo debilita. Y si es sujeto a una carga muy grande, sobre todo combinada con un estiramiento, el tendón se puede terminar rompiendo. Cuando esto sucede, se retrae, abultando el músculo en la parte de abajo del brazo, como lo ves en este video. Se hace una especie de hoyo en la parte alta, al cual le llamamos signo de Popeye, por su semejanza con los músculos de este personaje. En tercer lugar, el bíceps se puede romper a nivel del músculo, en cuyo caso, si es una lesión grande, normalmente mayor del 50% del vientre del músculo, se pierde la función y se puede tocar un defecto en el músculo. Cuando esto pasa, tenemos que repararlo. Y finalmente puede suceder una lesión en el tendón distal o tendón del codo en su inserción en el radio.
Esto normalmente lo veo cuando alguien está cargando algo muy pesado y se le va el peso. Se combinan contracción y estiramiento, o sea, una carga excéntrica, en cuyo caso se pierde el tendón del pliegue del codo. Este se llama signo del gancho, en el que el tendón no se puede tocar y el músculo se retrae. En lugar de para abajo, como en una lesión del bíceps del hombro, se abulta en la parte de arriba del brazo. A eso se le llama Popeye inverso. En términos generales, el bíceps duele en la parte de adelante del brazo. Duele al estirar el brazo al frente y en especial rotándolo hacia adentro contra resistencia. Duele cuando te subes el pantalón y cuando lo extiendes hacia atrás, como ves aquí. Normalmente la persona puede localizar muy bien el dolor. Claro que hay muchas más maniobras que se tienen que explorar por parte de un ortopedista para poder hacer un diagnóstico más certero y para indicar los estudios de imagen que necesite para confirmar o descartar la sospecha clínica. Tenemos dos herramientas útiles para evaluar el bíceps por imagen: el ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido en general es muy bueno para ver el bíceps externo y más útil que la resonancia para evaluar su forma y su consistencia, mas no es bueno para ver el tendón que está adentro del hombro o intraarticular. Para poderlo evaluar mejor, incluyendo su ancla, la resonancia magnética mejora la sensibilidad. Y aquí desde arriba hay un signo característico cuando encontramos líquido alrededor del bíceps, que se llama el signo de la isla, que nos dice claramente que está inflamado, rodeado de agua. Para ver las lesiones SLAP, lo mejor y lo único realmente específico es un estudio que se llama artroresonancia magnética, en la que se mete con una jeringa un poquito de medio de contraste al hombro. La razón de esto: en la zona hay mucha variabilidad anatómica que puede confundirse con lesión. La resonancia magnética simple puede equivocarse la mitad de las veces para diagnosticarla. La artroresonancia pinta mejor la zona. Aquí sí te puedo decir, cuidado, si alguien te quiere operar por un SLAP y no tuviste antecedente de lesión por carga o tracción, síntomas compatibles, exploración física que cuadre y una artroresonancia magnética donde se evidencie claramente, pudieran estarse equivocando. Las lesiones SLAP no vienen de la nada. Para ver el músculo y los tendones, la resonancia magnética simple es suficiente. Este es un tendón distal roto. Y finalmente te voy a contar qué se puede hacer con el bíceps cuando está lesionado. Cuando el tema es inflamación, solamente, sin lesión, puede intentarse un tratamiento conservador, con modalidades a base de energía, desinflamatorias, analgésicas, electroterapia, tapes, estiramientos, ejercicios. Ocasionalmente y sin abuso se puede hacer una infiltración alrededor del tendón. En casos de tendinosis, a veces las ondas de choque pueden funcionar. No me voy a meter con indicaciones y detalles porque cada caso es diferente. Solo cuando todo esto ha fallado, entonces podemos pensar en cirugía. Normalmente el bíceps se aborda por artroscopía, o sea, cirugía video asistida, metiendo una cámara de video para ver lo que se hace en un monitor y por incisiones chiquitas se meten los instrumentos necesarios para hacer el procedimiento. Cuando un bíceps está muy lastimado, normalmente hacemos una de dos cosas. 1. Simplemente cortarlo en su origen para quitarle la tensión. A eso le llamamos tenotomía. Y 2, cortarlo en su origen, pero fijarlo en un punto más bajo en el húmero para conservar la tensión, pero eliminar el efecto de polea. A eso le llamamos tenodesis. La tenotomía se hace dentro de la articulación generalmente e implica cortar el tendón simulando una ruptura para quitarle la tensión. En la tenodesis, el objetivo mecánico final es crear un músculo monoarticular a partir del biarticular. El tendón se fija en un punto más bajo, de manera controlada para no crear un Popeye y darle al paciente una ventaja mecánica preservando la fuerza. Hay muchísimas formas distintas de hacerlo, reportadas en la literatura. Te voy a platicar cuáles son las que más yo uso.
La primera es una sutura directa a tejidos blandos. Se toma el tendón con una aguja y suturas. Se corta el tendón en su origen y se amarra al tejido blando que está inmediatamente por arriba. Es una fijación blanda. Es como una tenotomía controlada que queda amarrada a su polea en la parte alta. Se hace con agujas que tienen cargada una sutura rígida. A esta se le releva una sutura fuerte que abraza y atraviesa el bíceps a manera de una cruz. La segunda sutura perfora el bíceps en 2 puntos y con la misma técnica de relevo queda cruzada con la anterior. Aquí se está terminando la configuración final. Como una cruz, se hace la tenotomía con el dispositivo de radiofrecuencia que emite calor, modelando el extremo y finalmente con una visión desde arriba se localizan las suturas pasadas y se anudan, dejando fija la reparación. En este caso se reparó también el supraespinoso, algo que se encuentra comúnmente en las lesiones del bíceps. Las anclas son unos tornillos con sutura que se usan también para amarrar el tendón al sitio. Yo le llamo una fijación semirrígida. Aquí está entrando una ancla roscada a través de un insertor. Como ves, tiene cargadas unas suturas. El bíceps puede tomarse con muchos dispositivos. Esta es una pinza de pase anterógrado, que es como una máquina de coser que atraviesa el tejido de lado a lado. Esto se hace en 2 puntos distintos. Después se corta el bíceps en su origen y se anuda al húmero, en el punto en el que se necesite. Y finalmente creando un túnel en el hueso para fijarlo con un tornillo, una fijación en la que yo puedo asegurar una mejor sujeción. Se está haciendo un túnel en el húmero con una broca especial del diámetro del tendón. Aquí puedes ver el tendón del bíceps lastimado, que ya fue cortado en su origen, y este es introducido con esta especie de tenedor dentro del túnel, y luego entra el tornillo de interferencia, que se va roscando para quedar en línea con el túnel, aprisionando al bíceps. Cuando el paciente se rompe el tendón, pueden hacerse varias cosas. Primero, no hacer nada, y la gran mayoría de las veces, aunque la persona tenga un signo de Popeye, la pérdida de fuerza es mínima y compatible con una buena función del hombro. Y el otro camino es tenodesarlo. Cuando ya se rompió, es más fácil irlo a buscar un poco más abajo. Esto se hace más fácilmente por cirugía abierta, por debajo del músculo pectoral mayor. Cuando tengo lesiones SLAP con síntomas claros y he decidido tratarlo quirúrgicamente, puedo hacer 3 cosas. Primero, fijar de nuevo la lesión. Esto se hace con anclas con suturas. Aquí está una lesión SLAP, replicando el fenómeno de Pillback. Se prepara la huella para dejar un hueso limpio y listo para recibir al tejido. A través de una herida adicional se mete una guía para un ancla con suturas y con un dispositivo especial relevamos estas suturas para dejar el ancla del bíceps amarrada de nuevo a su sitio. Otra opción es tenotomizarlo o tenodesarlo. Otra vez, la decisión se hace en base a muchas cosas. Cuando tengo una lesión distal, es más discapacitante y prácticamente todas son quirúrgicas de preferencia. Lo localizamos bajo el pliegue del codo, lo suturamos. La técnica más usada es colocando un clavo guía sobre el que se labra un socket del tamaño del tendón. Se ancla un botón a las suturas del bíceps y este es introducido dentro del socket hacia la tuberosidad bicipital, haciendo como una especie de polea. Después, con una aguja se ancla para que no se regrese. Se anuda y después se puede complementar la fijación con un tornillo de interferencia, para así completar la reparación. Aquí te muestro imágenes de la introducción del botón y el resultado final en unas radiografías. Con esto termino este resumen de este importantísimo músculo. Para más información de este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx o mi canal de YouTube. Gracias por dejarme ayudarte. Nunca dejes de moverte.